El arte nos une. Este año tuvimos que cerrar las puertas, pero se abrieron ventanas. Gallery Weekend Santiago presenta su versión online. Toda la programación en www.galleryweekend.cl. El arte nos une. Bienvenidos a la cuarta versión de Gallery Weekend Santiago, el evento que reúne a las más destacadas galerías de arte contemporáneo de Chile. Queremos agradecer a la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Chile, AGAC, ProChile, Sísmica, Canal 13C, El Mostrador y a todos los colaboradores que han hecho posible la edición de este año. Nuestra última versión se vio interrumpida por el estallido social, algo que hoy celebramos con optimismo. Sabemos que las artes visuales en el país atraviesan momentos de incertidumbre. Es por esto que hemos decidido continuar con esta celebración. Por razones que todos sabemos, la edición de este presente año será totalmente digital. Sin embargo, la tecnología nos ha permitido conectarnos con diferentes actores e instituciones a través de toda Latinoamérica, además de ser el pie para un catálogo digital que incluye a más de 30 artistas chilenas. En este especial queremos compartir también con ustedes el trabajo de los ganadores de la versión anterior y una entretenida conversación entre la curadora Camila Marambio y la destacada artista Cecilia Vicuña. En Gallery Weekend Santiago sabemos que el arte nos une. Además, queremos compartir con ustedes un homenaje póstumo a la destacada artista nacional Lotti Rosenfeld, quien falleció recientemente. Los invitamos a conocer toda nuestra programación en galleryweekend.cl. Gallery Weekend Santiago. El arte nos une. Soy Daniela Berger, soy curadora de Refugio, la muestra del 2020 de Gallery Weekend, en donde estoy relevando el trabajo de 29 artistas mujeres y un colectivo. Refugio, el concepto es un concepto que aparece a partir de la escucha de una conferencia de la Judith Butler, gran pensadora, filósofa, que habla de eso en el contexto de la crisis que estamos viviendo hoy en día, que es una crisis no solamente de la pandemia, ¿cierto? Una crisis sanitaria, sino que hay una crisis anterior, hay una crisis que es medioambiental, social, que es bastante como global, que nos permiten andar en la idea de los vínculos, de los tejidos sociales que de alguna manera nos tienen hoy día en medio de esta crisis con vida y con esperanza. Es precisamente lo que necesitamos hoy día. De alguna manera eso está contenido quizás en la figura de apoyo y de sororidad y de arraigo que representan las mujeres hoy en día, en las luchas sociales y también, desde luego, en la figura, en el arte, en la cultura. Son disidentes, son políticas, son conscientes. Se plantea desde la no violencia y ese refugio es también la posibilidad de volver a encontrarnos con la palabra solidaridad, es también el volver a sentir espacios de sentido y de reconocimiento. Y es allí que el refugio no es el hogar, no son las cuatro paredes que nos contienen, sino que son también los lazos, los vínculos, que habla precisamente de que las mujeres han sido esencialmente las tejedoras de los vínculos sociales. No son representadas en las colecciones públicas, por ejemplo, o privadas de instituciones culturales. Estamos hablando de menos del 18%, menos del 11% en colecciones públicas como la del Museo Nacional de Bellas Artes. Fue súper interesante revisar nombres de artistas, fundamentales, qué sé yo, Janet Toro de la performance chilena fundamental y trabajar con artistas como Patricia Israel, otro gran nombre que me parece que merece un homenaje en sí misma. Por ejemplo, no sé, Dominique Serrano fue un descubrimiento, quizás de este cuerpo desmembrado como inquietante, pasarme, por supuesto, a, no sé, la Mariana Nachmanovich, que es fundamental. O sea, ¿qué pasa cuando no somos capaces de refugiarnos ni de refugiar a nadie? Cuando nos perdemos como seres humanos. La palabra poética, solidaridad, la obra de la Cecilia Vicuña, es un eje transversal de un poco el tinte, la temperatura que me gustaría que tuviese también esta curatoría. Pero también está ejercicios sutiles y ejercicios de una violencia muy sutil, como en el caso, por ejemplo, de la Consuelo Walker. Me gustaría que pudiésemos de nuevo encontrar como nuevas maneras de vincularnos y seguir produciendo sentido y un sentido de arraigo también. De alguna manera, construir entre todos una nueva sociedad posible. Gallery Weekend Santiago. El arte nos une. A continuación, un homenaje a Lotti Rosenfeld.
Loti Rosenfeld es una figura de resistencia femenina, es un ejemplo de una artista, del lenguaje que puede construir una artista mujer en un momento de crisis, y básicamente porque el ejercicio que hace es un ejercicio muy económico y muy eficiente. Muy consciente también desde los privilegios, muy consciente de lo social, contenida pero no reprimida. Era un acto de denuncia, pero amplio. Le interesaba que su trabajo fuera una obra abierta y que la gente pudiera identificar el problema. De querer expresar cosas, pero sin decirlos evidentemente, sino que daba el espacio para la reinterpretación. Es una desobediencia, pero con pregunta. Una necesidad visceral, casi física, de necesidad de gritar. Era un trabajo de arte en la política, la recuperación de las capacidades de un pueblo. Eso era. Desacato es desacatar la autoridad, es desacatar la hegemonía, es desacatar el poder. Oye, miremos para el otro lado. Teniendo la conciencia de que todo acto es político finalmente. Es la artista chilena que ha tenido el mayor impacto crítico, social y político, y eso hace que una obra del tipo de la Loti sea una obra universal. O sea, a la Loti lo que le interesaba, creo yo, era la realidad de las sociedades, ¿no? Era una artista que además se adelantó mucho a todos los conflictos. Tomar a la sociedad como material de trabajo, como medio de trabajo, para construir una poética y un paisajismo distinto. No más. Uno siempre piensa en el no más en un minuto de dictadura, pero sin embargo creo que esta línea, que con una línea puede decir tanto, dice mucho más que no más. A ella le interesaba que este signo fuera detente, mira en otra dirección, piensa lo que está pasando acá. A ella le gustaba mucho de envolver al transeúnte común y corriente y sacarlo de esa cosa como autómata. Es demasiado potente. O sea, haber hecho una cruz en Manquehue, donde estaban las poblaciones y donde se iba a construir 1 año o 2 años después el Parque Arauco, en otras palabras. Estrategias de infiltración raras, entre que se nota pero no se entiende, pero ahí está. Yo creo que yo la identifico como una estrategia muy femenina. Se hace atingente el rol de la mujer luchadora, de la mujer activista. Hay un punto en que mujeres como la Loti han asumido toda la fuerza que la virilidad no supo asumir. Todos teníamos que trabajar de alguna forma que se viera y no se viera, la gente supiera leerlo. Aludiendo a lo que pasaba con los Chicago Boys, a este nuevo sistema económico que se estaba implementando en Chile. Un símbolo que posteriormente la sociedad se apropia de ese símbolo y se siente representada en ese símbolo, ¿no? Es desde el arte que se generan o se proponen, digamos, lenguajes que puedan ser asumidos por el movimiento social. Las manifestaciones de octubre suceden en el ambiente en relación a la ciudad, a los signos que la Loti creó o ayudó a crear. La Loti pasaba muchas horas viendo noticias y de ahí seleccionaba sus imágenes. Y esa selección de imágenes que la Loti hacía de estos minutos de poder autoritario, era una selección maravillosa. Y cuando llegaba el espectador a ver eso, te disrumpía totalmente y te hacía conectarte a pensar qué estaba pasando a nivel contingente. Y cosas que en el fondo tenían algún impacto social o habían injusticia, generaban en ella recuerdos de memorias olvidadas. No es solo un problema político de Chile actual, pasado, sino que es mundial. Los grandes problemas contemporáneos del mundo. Y en ese roce entre sociedad y lenguaje artístico, yo creo que Loti es un ejemplo de economía de medios y de máxima eficiencia.
La LOTI perseveró en el uso de tecnologías de punta hasta el final, o sea, el último proyecto de la LOTI consideraba, bueno, filmar desde el espacio. A mí me emocionó Moción de Orden, todo su trabajo audiovisual, el trabajo sonoro. Proyectó hormigas en una plataforma petrolera en el Estrecho Magallanes y eso fue filmado desde un helicóptero. No solo filmó desde un helicóptero las plataformas petroleras de NAP, sino que tenía una proyectora que iba girando, que no era un giro circular, casi tenía un giroscopio, era irregular. O sea, pasaban las hormigas, pero la imagen se iba moviendo por los muros y te creaba esta cosa de dinamismo muy experimental para la época. La LOTI tenía una dimensión enorme y ella lo sabía, pero no necesitaba gritarlo para que se entendiera. Muy silenciosa, una obra muy poética, me parece a mí. Es silencioso pero profundo y logramos hacer un arte político que todavía puede leerse. Siempre fue muy coherente con lo que hacía, lo que decía, con los actos, siempre fue muy artista. Es una mujer que vivió del arte, creo que vivía por el arte. Que lo que hizo fue por una convicción personal y jamás pensó en cómo la iban a ver. Es una de las artistas más importantes a nivel nacional y una artista muy significativa a nivel latinoamericano e internacional. Todo tenía que ser impecable finalmente. Su obra y también su manera de haber transitado por esta vida. La potencia simbólica del arte, ¿no? La potencia del arte que logra construir símbolos que le hacen sentido a los demás. Todavía nos falta dimensionar el aporte de la LOTI, básicamente porque vivimos en él, el lugar que ocupa el arte en nuestra vida. La búsqueda siempre ha sido un poco intuitiva y lo que ha pasado es que creo que tengo más claro lo que estoy un poco haciendo y lo que quiero hacer. Como tocar unas teclas entre medio de las emociones. Hay una cosa que estar en el campo liga con los materiales. Y por ejemplo acá se cortó el agua un minuto y fuimos a ver que el pozo estaba seco y nos dimos cuenta que el vecino había hecho un pozo más grande. Entonces las napas se chuparon el agua. Entonces yo pensaba, ¿qué significa eso? Acá como que si solamente estando acá yo me podría dar cuenta de la guerra del agua. Yo trato de ver mis exposiciones y mis trabajos como quien escribe capítulos de una serie. Empiezo a trabajar con un material, es un proceso técnico y un proceso conceptual. A la medida que lo voy trabajando, me voy dando cuenta qué es lo que me interesa de él. Sus soluciones técnicas me den la pista para seguir. El carbón fue más que nada porque yo estaba haciendo unas maquetas y necesitaba un color negro. Siempre cuento que para mí fue un hallazgo increíble porque cuando lo corté me di cuenta que me reflejaba. Y yo dije, esto es como un espejo, le comenté a un amigo, me dijo, los precolombinos hacían espejos de carbón, los chavines. Lo que más me interesaba era de trabajar con un material que tuviera como mucha carga estética, mucha historia, un material súper bastardo, que le digo yo. Hay como una analogía ahí. Más que decir voy a hacer algo bonito, lo que elijo
Conceptualmente, lo más seguro es que dé un resultado bastante atractivo. Poner el tema del cuerpo humano y la relación con la minería como de manera muy evidente. Por ejemplo, el litio, el azufre, el cobre, pero como el sulfato. Pero la mayoría de los materiales tienen como una dificultad. La pirita es una mezcla entre hierro y azufre y está en muchas minas del norte y es como la sobra a veces del cobre. También es bastante bastardo, como se dice. La pirita tiene estos que son muy atractivos cuando uno los pule y por el otro lado un cuerpo humano es muy atractivo hecho. Entonces como que ese empate me interesaba. Cuando lo veían no me decían quién es, sino que de qué está hecho. Y así le sacamos como la parte humanista y nos vamos a lo químico, a todas las cosas en el fondo. También te pide un tiempo. Esa sensación más de curiosidad que tiene la química me gustaba que la tuviera también el público. Para romper un poco como la lógica de producción más inmediata que tenemos siempre. La inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando. Y esos pequeños avances aparecen en cualquier minuto. Nunca he visto el trabajo como algo muy lineal. Entonces creo que entro, salgo, vuelvo a entrar. La madurez con la que vuelvo a entrar a un espacio es distinta. Me acuerdo de haber entrado a la escuela de arte y yo salí de pintura, pero fue un oficio que encontré que era de un nivel de respuesta inmediata, muy histérico lo podría decir, como una relación de que cada mancha generaba una respuesta inmediata. Empecé a encantarme con más que el color, con un problema de procesos. Y recuerdo ese placer del tiempo del hacer. Como el pensar con las manos tenía una cosa menos directa y mucho más concreta. Que creo que tiene que ver con el amor al trabajo, pero al trabajo no el trabajo por el trabajo, sino que de lo que uno está haciendo hacerlo bien hecho. Yo creo que he jugado mucho más con el diseño, con la arquitectura, es que tiene que ver también con el instinto, con otras cosas que tienen una sabiduría que ni siquiera alcanzamos a leer. Dar cabida en los procesos a los órdenes naturales, a los instintos, a las pasiones, a un sinnúmero de cosas que no las maneja tanto la cabeza. Yo le llamo los espacios uterinos. Y esos espacios uterinos nos dan una sensación de calma interior que es extraordinaria. Y como son sin fines, genera grandes pequeños espacios. Con lo cual mi sensación es de amplitud, pero tengo un espacio chico que al final es económico. Y mi sensación espacial es extraordinaria. Me gusta abrir preguntas. La cabeza nos trampea mucho. Entendía que mi campo visual, o el bastidor de la pintura, era el territorio. El territorio está fijo, pero a mí me interesa ir probando el territorio. Las experimentaciones que han habido vienen de las estructuras ultralivianas en madera. Lo que logré armar ahí son estructuras en 100% madera que pesan 1/3 que cualquier tipo de construcción en madera. Entonces eso tiene que ser una buena solución, porque la sensación de habitar dentro de un ovo tiene esa misma sensación uterina. Pero por otro lado tenía otra cosa más, que era la madera. Que la condición material de habitar en la madera también tiene esta condición de un mejor habitar o de una calidad emocional de ese habitar.
Creo que es el material del futuro en tema por ecología. Y dije, ¿con qué quiero trabajar? Un modelo también que tiene que ver con entregar un pack y una ayuda a cómo armarlo con mano de obra local. El tema cuando no es mano de obra local, perdemos todo el concepto de ecología. Bueno, aquí hay varias de las piezas, más que de las piezas, son de las caminatas y las colectas de la exposición Si Total Aquí No Hay Nada, que al final, hablando de colaboratividades, que es algo que me interesa mucho en el trabajo, en este caso fue un año de caminatas y colectas que hicimos con Gabriela Segers, que es bióloga. Si yo no te dejo ver nada y te digo, si total aquí no hay nada, que es la misma disposición, yo entro a la sala y tengo 24 mesas horizontales donde no veo nada. En el minuto que entro, empiezo a recorrer un mundo que es de una vastedad natural o de una riqueza. O sea, para mí el campo visual ahí nuevamente el paisaje pasó a ser la galería, que es un espacio de tanto por tanto, y más que las condiciones físicas es a qué vengo dispuesto a mirar. El orden natural nos da una concepción en la cual creo que tenemos almas más sanas. El estar adentro de la ciudad, a mí, cuando ya no veo el cielo, cuando no empiezo a abstraerme tanto del mundo, que me desencajo. Quizás con los años cada vez buscando más lejos, cada vez me voy alejando más. Creo que al final uno mira hacia atrás, ya han pasado su buena cantidad de años de trabajo y vuelvo a retomar y uno dice, bueno, sigue lo mismo. Obvio, si no voy a seguir en otra parte, soy yo mismo. Cada vez que uno está perdido, volver al barro, que es volver a un grado de esencia, el trabajar con las manos. Gallery Weekend Santiago, el arte nos une. A continuación, desde Nueva York, la artista Cecilia Vicuña. Cami, ¿qué dices? ¿Prendo la luz para ver atrás o está bien así oscurito? Yo te veo muy bien a ti. ¿Así? Sí, veo tu cara hermosa. Echaba de menos tu cara. Ay, tan linda. Y yo, tu risa, no solamente tu cara, sino tu maldad. Estoy absolutamente feliz porque Jimmy y yo estamos vivos, estamos sanos. Estamos trabajando como que hubiera mundo. Estoy haciendo mucha obra nueva. Pero entonces mi vida consiste que de aquí al taller, lo único que tengo que hacer es evitar todo Ese es el baile de la culebra y intentando hacerle... Es verdad, fíjate, ¿tú te acuerdas que acá en Nueva York está prohibido lo que se llama el jaywalking? Sí. Que es para allá, así camino yo, voy por la vereda, chucha, y vienen todos estos sin máscara, rápidamente cruzo y tengo que pasar a los camiones. Así de pronto va a pasar un camión y me va a aplastar. ¿Cómo has estado lidiando en este tiempo con la falta de naturaleza? Bueno, por suerte estoy al lado del río, así que el río majestuoso me baña y me baño yo en el agua, aunque tenga que estar a 4 metros del agua, porque está prohibido, digamos, tocarlo, ¿no? Pero ese perfume del río y esa inmensidad de su agua, son aguas glaciales, eso es mi alma. Llegó esa vibración y pensaba en algo que escuché hoy por la mañana en una clase de movimiento, y es una cita de Bonnie Bainbridge, que es la ideóloga, la maestra de Body Mind Centering. Y ella hablaba a propósito de lo que tú decías, de seres agua, de que nosotros somos agua en movimiento sobre la tierra, y dejar que el cuerpo exista en ese estado prelingüístico. Sí, eso es tan así que, bueno, uno de mis libros se llama Spit Temple, que quiere decir templo de saliva, ¿no? Y es por esa razón, es porque yo me acuerdo cuando yo era niña, porque parece que estas cosas nacen en uno, con uno, y lo nacen a uno, digamos, si uno le da bola, si uno decide que eso que le está pasando a uno, eso que uno está sintiendo, desea y necesita ser oído. Eso yo creo, esa interacción es lo que hace que alguien
tenga la capacidad de interactuar con su propio ser y con los otros seres de una manera que es rica y compleja, contradictoria, paradojal, benéfica, jodida, todas esas cosas. Y entonces me acuerdo que a mí me castigaban, me decían, mijita, usted habla como saboreando las palabras, como que sea como algo malo, ¿entiendes? Entonces, y era porque, claro, que yo seguramente muy chiquitita ya me había dado cuenta que una palabra que está en tu boca está como naciendo, está como formándose. Y entonces ese aliento, esa saliva que está ahí, está como bailando en una especie como de caverna húmeda, en la cual el sonido va tomando forma y se va cargando de lo que tú estás sintiendo, pensando. Esas vibraciones, digamos, sutiles, son las que mandan. Y fíjate, por ejemplo, yo creo que los animales y los bebés leen eso, no las palabras que uno dice. Yo pienso en esas palabras que están ahí dando vida, o están por nacer y dan vida, entonces, o dan vida nueva. Y hay una palabra nueva que anda que ando saboreando en mi boca, que es e-constitución. E-constitución. Esta idea de que vamos a poder construir una constitución ecológica estos días me tiene medio excitada. Hay tanta necesidad de que surja un lenguaje que sea legislativo, que rija de nuevo las relaciones que tenemos con los bosques, con las quebradas, que estos seres se mencionen como seres y los podamos tratar con esa conciencia que describes tú, que tú naciste con ella, pero muchos o nacieron con ella y fue oprimida o no han tenido la oportunidad de desarrollarla. Y no sé cómo va a entrar la poesía en esta escritura. Nosotros inauguramos en agosto del año pasado en el Centro Cultural de España y que terminó ahora en enero. Entonces fue como estuvo vivo un poquito antes del estallido y luego vino el estallido y entonces como quedaba ahí en Providencia, estuvo cerrado la mayor parte del tiempo y sin embargo al final, bueno, pues se volvió a abrir y el tipo de diálogos y conversaciones que sucedieron ahí entre conocimiento ancestral, indígena, ciencia, arte y poesía fue realmente algo maravilloso y eso te indica que ahora la gente está lista para escuchar ese lenguaje que ha existido en el arte hace miles y miles de años. Porque el arte, mucho antes de ser nombrado o llamado arte, estuvo siempre en ese lugar. Siempre en ese lugar de atender e interactuar con las fuerzas que mueven la vida. Es el momento del despertar. Y ese despertar está sucediendo en toda la tierra. Nuestro arte, nuestra poesía, ¿qué es? Es como quien dijera, yo digo es el resbalín. Es como si por aquí, ¿me entiendes? Entonces, si tú ves un grupo de niños chiquititos, ¿no? Y se encuentran con un resbalín, pero se tiran de cabeza al tiro. Nadie piensa, me va a pasar aquí, me va a pasar allá, me voy a caer. Nada, unos van de cabeza, otros van con la pata, no importa, la cuestión es tirarse. Entonces, yo creo que nuestro arte y nuestra poesía tienen que actuar así, como ese resbalín. Eso empieza a balancear el campo de energía que constituye el ser de todos. Ese centro luminoso, que es el centro de la interacción, donde se tiene que contar ante todo el bien común de todas las especies, incluida la nuestra. Es como el único puente posible. Y es todo incluyente y ese aprender a oír es lo que nos toca a todos. Aprender a sentir de una manera libre.
¿Cómo espero que cuando se escriba la Constitución esté presente el placer de la vida? En la época inca, ¿por qué la época inca es una especie de leyenda que pueblos indígenas que nunca han sabido ni leer ni escribir, y a quienes nadie les ha hablado de los incas, todavía tienen memoria de lo que significó el universo inca hace más de 500 años? Entonces, ¿cómo esa memoria oral de lo que fue ese universo puede haber perdurado tanto? Y yo creo que es porque la estructura social, la organización social, la forma de la sociedad era benéfica, ¿ya? Entonces, esa forma benéfica, esa estructura social como obra de arte dedicada al beneficio de la tierra y al beneficio de la gente, de los pueblos, de los animales, y todo, cómo eso dio fertilidad, dio fecundidad, dio bienestar. Entonces, si nosotros en la estructura de las constituyentes de ahora encontráramos una forma en que el arte pudiera comunicar el sentido de cómo se lograron esos estados de conciencia que permitían a la gente tener todas esas dimensiones presentes. No sé si Chile está listo para ese está tipo de listo, mente. está listo. Bueno, muy bien. Tú decidiste que está listo, por lo tanto está listo. Ya, muy bien, excelente. Pero pucha, qué hermoso pensar que ese sistema de riqueza, de complejidad, ¿te fijas? No de riqueza de plata, sino de riqueza de complejidad, de estructuras que están en tensión, que están, digamos, en tira y afloja. Eso es lo que produce la fertilidad y la fecundidad. No suprimir al otro ni callar al otro, sino más bien entrar en esa danza, en esa capacidad. Cuando aquí se habla con susto de la desprivatización de las aguas, el debate por lo general gira en torno a, pero si que no es un asunto de si es que se usa para minería, agricultura o para el bien privado, sino que cómo se maneja. Tiene que ser manejado este recurso, cuando además se reduce el agua al recurso. ¿Te fijas la ilusión? Sí. Donde quiera que esa idea del manejo de las aguas se ha introducido, ha llegado la sequía. De la distorsión de las necesidades de, por ejemplo, de una cuenca, de toda una cuenca. Entonces, considerar la multidimensionalidad de una cuenca. Una cuenca de agua depende de un ciclo de agua que pasa por el cosmos, ¿te fijas? Que pasa por las estrellas, que pasa por la oscuridad, que pasa por las nubes y la relación con la mar y las nubes y el viento. Y todas esas cosas. Entonces, la maestría consiste en considerar, fíjate la palabra considerar, es, como dice la palabra, junto a, y siderar es lo sideral. Entonces, hay que considerar la complejidad de todos los elementos en juego, una visión de cómo trabajar con el agua, no manejar el agua, ¿te fijas? Estuve leyendo hace poquito una poesía de Gabriela Mistral en un libro que se publicó en quichua. Fue una traducción que hizo el Consejo del Libro de poesías inéditas de Gabriela que habían sido escritas más que nada para trabajo infantil de profesora. Y este poema es una oda a el cururo. Y los cururos están aquí en los cerros de Papúo. El enano del centro de la tierra le prometió una esposa subterránea. Él comprendió que debía bajar a su encuentro. De ahí los subterráneos y las galerías que ha ido labrando, hasta hacer allá abajo uno como árbol de espacio, lleno de ramas sombrías. Será el palacio de las bodas. Naturalmente, con el polvo levantado y con la oscuridad, se fue quedando ciego, cosa que no le ha importado porque la esposa no es criatura de la luz. Y naturalmente, con aquel mucho silencio,
se le ha hecho un oído delicadísimo y un paso inefable. La novia tarde en subir y terminada la casa, ha habido que llegar con algo el tiempo. Él vio un día subir la noche de las entrañas de la tierra como un pesado bostezo por las ramas de su árbol despacio. Porque todos los que han dicho que la noche baja del cielo dijeron mentira. Sube como un vapor del centro del mundo y como un vapor lo envuelve. El cururo anda allá abajo, ayudando a los otros que hacen la noche, cada 12 horas, como un vellón enorme de oveja negra. Ahora es de los más finos artesanos. Y ahí sigue, pero como menciona el vellón, que también ha sido tu material de fina artesana, te pensé pequeña curura. Sí, efectivamente, qué maravilloso esa imagen de la Gabriela. Te fijas, ella está completamente unificada a ese sentir de la oscuridad misma, a ese sentir de la tierra. Entonces, esa es una frase, por ejemplo, que es inimaginable en el pensamiento occidental. El sentir de la tierra. No sentir la tierra, sino el sentir de la tierra. Ella escribe desde ahí. Ese vellón lleva la memoria del agua que existe adentro del pelo del animal. ¿Ves? Entonces hay una relación mítica muy antigua que une el hilo de agua y el hilo de vida. Es muy interesante que ahora se sabe que el agua de la tierra nació antes que el sol. ¿Te fijas? Ah, sí. Entonces, eso está en el libro de la Minga. Entonces, ¿cómo y a dónde nació el agua de la tierra? Nació en el espacio interestelar. ¿Te fijas? Y las pastoras del mundo andino hace cientos de años que saben eso. Entonces, ¿cómo el pensar poético anticipa la ciencia y la ciencia viene 5.000 años después o 20 minutos después y confirma a través de un conocimiento, digamos, comprobado y que sea testeable, o sea, comprobable? Porque no solamente tiene que ser comprobado, sino que tiene que ser comprobable por otros. Y por eso es que el sentir humano tendría que continuar. No solamente el sentir de las máquinas, porque ahora para todo se usa una proyección de computadora. Entonces las computadoras pueden proyectar sin número, pueden proyectar lo que es mesurable. Pero ¿quién proyecta, siente lo inconmensurable, que siempre vive al interior de lo mesurable? Por eso lo constituyente, para que tenga sabiduría, tiene que tener otras dimensiones también. Que ahora que nos vemos amenazados y que sabemos, por ejemplo, que con la destrucción de los glaciares y el calentamiento global, grandes capitales como Sao Paulo, como Santiago, se van a quedar sin agua en menos de 20 años. Entonces, si eso no hace despertar el sentido de la sacralidad del ciclo del agua, no sé qué va a hacer despertar ese sentido. Pero al minuto que ese sentido despierte, el agua lo va a sentir. La incapacidad de leer o de sentir cómo los ciudadanos pueden parar esa destrucción, pararla ya. Ese sería como realmente el triunfo máximo. Empezar a que la gente se movilice para comprender que no se puede esperar ya más. Ya no hay otra quebrada, ya no hay otro espacio. ¿Te fijas? Estas son las últimas quebradas que quedan y por lo tanto tienen un valor infinito. Y ¿vamos a llegar a tiempo a ese despertar o va a ser ya demasiado tarde? Aquí por lo menos hay gente que está chillando y que está
junta, pensando, resistiendo, proponiendo. Y me imagino que en cada pueblo como Papú también lo hay. Hay seres guardianes, seres sintientes, seres amantes, seres que conectaron con ese tejido y no están dispuestos a dejar a Qué otros. maravilloso. Sí. Y tú nos regalaste un canto. Sí, claro, porque yo cuando niña me acuerdo que cuando veníamos, mi papá era muy adepto a sentir el movimiento de las aguas y el movimiento de los cerros, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hacíamos viajes y entonces él era como si conversara con el paisaje. Entonces íbamos en el auto, todos los niñitos jugando en la parte de atrás, y él entonces de pronto decía, ven, ahí está el Abra. Entonces yo empecé a sentir lo que él llamaba el Abra. Entonces el Abra, ¿qué era? Había una cadena de montañas y de pronto ¡pap! Había un gran espacio vacío. ¿Qué pasaba ahí? Ahí iba la quebrada, ¿te fijas? Entonces yo me fui dando cuenta que él iba como leyendo ese paisaje. Entonces llegaba, por ejemplo, me acuerdo que en el camino hacia Maitencillo pasábamos por un pueblo que se llamaba Catapilco y llegábamos a un lugar donde había una quebrada al borde del camino y él decía, acá está la selva de Catapilco. ¡Pum! Parábamos en el auto y nos bajábamos y nos metíamos en esa selva. Y esa Sí, es verdad. Tal como tú describes. Sí, es que es la misma selva, porque es la misma quebrada, es la quebrada de las cenizas la que estás mencionando tú. Entonces, sube y baja el cerro, además. Exacto. Y hay un portezuelo por el cual se conecta esa selva con la de esta ladera de aquí de Papúa. Claro, y tú bajabas ahí y afuera de la selva, porque la selva era tupida y era como una bóveda verde, y debajo hacía frío, hacía muchísimo frío. Tú no veías necesariamente agua, pero había una especie de colchón mullido de quién sabe cuántos siglos de tierra de hoja que conservaban la humedad. Entonces tú caminabas y el sonido de tus pies encontrándose con esas hojas mullidas era pero una de las cosas más hermosas que había, y el perfume y el canto de los pájaros era como un paraíso terrenal. Entonces esos bosques, por ejemplo, existían en Concón, existían en todos los lugares. Y esa capa mullida que tú describes la están rastrillando para venderla como tierra de hoja. Ayer lo vi. Hay un campamento ilegal aquí en la Quebrada de las Cenizas que está haciendo eso mismo. Exacto. Y hay un proyecto de ley desde el 2017 que está ahí sentado, que supuestamente fiscalizaría eso, restringiría, lo criminalizaría, y no pasa. Ahí estamos. No pasa. Y como es en un terreno privado, bueno, también volvemos al problema de la privatización y de cómo al irse adueñando de las tierras se fragmenta esta visión en la que ese suelo mullido que tú describiste y ese sonido importan miles de kilómetros más allá. Yo, fíjate, me acuerdo en mi primer libro, que es El Sabor a mí, que es publicado en el año 73, de hecho salió como menos de 2 meses después del golpe militar. Yo decía que lo único que nos podía salvar era la vida silvestre. Mira, o sea, cómo eso para mí ya era una realidad cuando niña, porque en realidad yo era una niña de, no sé, 23, 24 años tenía en ese momento, y ya tenía ese conocimiento de que era la vida silvestre la única posibilidad de que existiera un futuro. ¿Y quién ha hablado de eso? Es absolutamente fundamental preservar la mitad del planeta como un espacio silvestre. Y si esa voluntad naciera de todos nosotros, eso sería totalmente factible. Sería factible ya. Pero mientras haya estructuras de poder que están dedicadas a no escuchar.
Por eso es que la Constitución en Chile, mira, te digo que acá en Nueva York la gente habla de eso, la posibilidad de demostrar un camino sin violencia, un camino de escucha, un camino de atender esa realidad del sufrimiento infinito, porque el sufrimiento no es solamente de los seres humanos, también es el sufrimiento de todas las especies. De todo, sí. Eso se va a hacer a través de la Constitución, pero también se está haciendo localmente. O sea, la Constitución es un proceso que nos demoraremos muchos años, pero ya partió. Pero antes de terminar, te tengo un regalo, Cecilia, mira. A ver. ¡Wow! ¡Chirimoya! ¡Lúcuma! Sí, toma. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oh, sublime! Sublime. Estas son las cosas que nos dan nuestros espacios silvestres. Wow. Bendita fruta. ¡Qué sublime! ¡Qué sublime! El arte nos une. Este año tuvimos que cerrar las puertas, pero se abrieron ventanas. Gallery Weekend Santiago presenta su versión online. Toda la programación en www.galleryweekend.cl. El arte nos une.